Hoy vamos a adentrarnos en un tema que a simple vista puede parecer un poco contradictorio. La violencia política contra las librerías en España. Sobre todo entre los años 60 y principios de los 2000. Librerías. ¿Os imagináis? Sí. Librerías. Esos lugares que asociamos con la paz, con el conocimiento, convertidos en objetivos de ataques. Es cierto que resulta paradójico. Sí. Pero si pensamos en el contexto histórico de España, en esos años la cosa cobra sentido. Claro. Estamos hablando de una época de grandes cambios, primero con la dictadura de Franco y luego la transición a la democracia. Un periodo de mucha agitación política y social, con grupos de ambos extremos del espectro ideológico recurriendo a la violencia. Claro, y en ese panorama tan complejo las librerías adquieren un papel, digamos, especial. Absolutamente. Sí. Especialmente durante el franquismo. Las librerías se transformaron en algo más que simples comercios. Se convirtieron en focos de resistencia, distribuyendo libros prohibidos por la censura y sirviendo como puntos de encuentro clandestinos para la oposición al régimen. Vale, empecemos a desgranar este tema. ¿Cómo se explica que las librerías se convirtieran en objetivo de la violencia política en la España franquista? Bueno, el régimen de Franco, como sabéis, impuso una censura férrea. Claro. Y una represión brutal. Cualquier idea que se desviara mínimamente de la línea oficial era inmediatamente silenciada. En este contexto, las librerías jugaron un papel clave en la difusión de ideas prohibidas. He leído en las fuentes que las autoridades franquistas, para identificar los libros ilegales a menudo, se basaban en métodos bastante simples. Sí. Como buscar sellos oficiales. ¡Ajá! O sea, casi parece increíble. Sí, parece ser que los mecanismos de control no eran tan sofisticados como uno podría imaginar. Esto permitía a los libreros más audaces colar material subversivo con cierta facilidad. Es como una especie de juego del gato y el ratón. Exacto. Por un lado, la censura implacable del régimen y por otro, la astucia de los libreros para sortearla. Y no olvidemos que las librerías también servían como lugares de reunión para grupos opositores al régimen. Claro. Esto las convertía en blancos fáciles para grupos de extrema derecha como Fuerza Nueva, que las veían como nidos de rojos y subversivos. Y precisamente hablando de ataques, me ha llamado la atención la historia de la librería El Parnasillo en Pamplona. Una librería progresista que estaba ubicada en una zona, digamos, de corte más nacionalista. Sufrió acoso constante, vandalismo, amenazas. Las ventanas de la librería acababan hechas añicos con una frecuencia pasmosa. Es un ejemplo muy ilustrativo de cómo la violencia se dirigía de forma sistemática contra aquellos espacios que representaban ideas contrarias al régimen. No se trataba solo de destruir un negocio, sino de silenciar cualquier atisbo de disidencia. La muerte de Franco en 1975 y el inicio de la transición a la democracia, lógicamente trajeron un soplo de esperanza. Pero la violencia no desapareció de la noche a la mañana, ¿verdad? En absoluto, la transición fue un periodo complejo y en muchos sentidos contradictorio. Por un lado se abría un camino hacia la libertad y la democracia. Pero por otro lado, la extrema derecha, temerosa de perder sus privilegios, radicalizó sus acciones. Claro. Y la violencia se intensificó y las librerías siguieron estando en el punto de mira. Y lo que es más inquietante, los ataques fueron cada vez más violentos y organizados. Hubo atentados con bomba e incendios provocados, incluso se utilizó la terrible táctica del libro bomba por parte de ETA. Es cierto. Se produjo una escalada de la violencia que alcanzó niveles alarmantes. En 1974, por ejemplo, la distribuidora Enlace sufrió un ataque brutal que causó una gran conmoción. La magnitud del ataque fue tal que incluso algunos miembros del gobierno lo condenaron públicamente. Y una importante editorial se ofreció a ayudar económicamente a Enlace para que pudiera recuperarse. Es increíble cómo un ataque contra una distribuidora de libros pudo generar una reacción tan fuerte en la sociedad de la época. Pero hablando de grupos terroristas, hablemos de ETA. ¿Cómo y por qué se involucraron en ataques contra librerías? ETA, el grupo separatista vasco que buscaba la independencia del País Vasco, entró en escena a finales de los 70 y durante los 80 como un nuevo actor en esta historia de violencia contra las librerías. Y además lo hicieron con una estrategia diferente, ¿no? Sí. En sus inicios, ETA centraba sus ataques en figuras políticas o miembros de las fuerzas de seguridad. Claro. Pero a partir de los años 90, su estrategia cambió y empezaron a atacar a una gama mucho más amplia de objetivos. A esta nueva estrategia la llamaron socialización del sufrimiento. Es decir, buscaban hacer la vida
insoportable para cualquier persona que no apoyara activamente a su causa. Exacto. Y en este contexto, las librerías, especialmente aquellas que se percibían como representativas de la cultura española o que se oponían a la ideología de ETA, se convirtieron en objetivos. Exactamente. Las librerías, por su propia naturaleza, representaban valores como la libertad de expresión, el diálogo, la tolerancia, valores que chocaban frontalmente con la visión totalitaria de ETA. Ya. Un ejemplo paradigmático es el de la librería Laguna en San Sebastián. Sufrió ataques tanto de grupos de extrema derecha como de ETA. Lo que demuestra que, a pesar de sus diferencias ideológicas, ambos extremos compartieron la misma táctica: el uso de la violencia para silenciar al que piensa diferente. Y luego sea la historia de Máxim Cincunegui y su librería Minicost. Un caso realmente desgarrador. Sí. Su librería sufrió un acoso continuo por parte de ETA, con pintadas amenazantes, ataques incendiarios. La historia de Máxim Cincunegui es un testimonio conmovedor del impacto devastador que este tipo de violencia puede tener no solo a nivel material, sino también psicológico y emocional. Es increíble la capacidad de resistencia que demostraron muchas librerías a pesar de enfrentarse a esta amenaza constante. Absolutamente. Muchas se negaron a ser silenciadas, reconstruyeron sus negocios y continuaron con su labor a pesar de los riesgos. Creo que esto dice mucho del compromiso de los libreros con la libertad de expresión y su convicción de que las librerías son espacios esenciales para una sociedad libre y democrática. Y precisamente por eso se convirtieron en blanco de la violencia. Representaban la libertad de pensamiento, el debate, la posibilidad de un futuro diferente. Todo aquello que los grupos extremistas querían controlar o eliminar. Totalmente. Al atacar una librería no solo se atacaba un negocio, sino que se atacaba la posibilidad de una sociedad más abierta, más plural, más tolerante. Y fíjate, a pesar de la represión feroz que imponía el régimen franquista, llama la atención cómo las librerías lograron convertirse en focos de disidencia, ¿no te parece? Tienes toda la razón. Es algo que me ha dejado pensando. ¿Cómo pudo un régimen tan obsesionado con el control permitir que las librerías se convirtieran en espacios de difusión de ideas prohibidas? Según las fuentes que hemos consultado, parece que hubo una serie de factores que lo hicieron posible. Sí, por un lado parece que existía una red clandestina de distribución de libros bastante sofisticada e ingeniosa. Editores, libreros y distribuidores colaboraban para hacer llegar los libros prohibidos a los lectores a pesar de los riesgos. Es como una novela de espías. Imagínate, gente arriesgando su libertad, incluso su vida, para que las ideas circularan libremente. Exacto. Y por otro lado, parece que la propia censura franquista, en cierto modo, era ineficaz. ¿En qué sentido? Bueno, según los testimonios de algunos libreros de la época, los censores a menudo no estaban familiarizados con la literatura que perseguían. Se basaban en criterios simplistas como la presencia o ausencia de sellos oficiales, sin profundizar en el contenido real de las obras. O sea que paradójicamente la ignorancia de los censores jugó a favor de la libertad de expresión. En cierto modo, sí. Es una ironía de la historia. Y por supuesto no podemos olvidar la valentía de los propios libreros que se arriesgaron a vender libros prohibidos a pesar de las consecuencias. Su compromiso con la difusión de ideas fue admirable. Totalmente. Hablando de cambios en el panorama, la muerte de Franco y el inicio de la transición abrieron un nuevo capítulo en esta historia de violencia contra las librerías, ¿verdad? Sin duda. La transición, a pesar de ser un periodo de apertura y esperanza, también fue un momento de gran incertidumbre y agitación. La extrema derecha, temerosa de perder sus privilegios, radicalizó sus acciones y la violencia se intensificó con las librerías como uno de sus objetivos principales. Y además, como comentábamos antes, en este periodo surge un nuevo actor en escena, ETA. Correcto, ETA, con su objetivo de crear un Estado vasco independiente, vería en las librerías un símbolo de la cultura española a la que se oponían. Y no solo eso, ¿verdad? Las librerías también representaban la libertad de expresión, un valor que ETA, a pesar de presentarse como un movimiento de liberación, buscaba controlar en su propio territorio. Exactamente. Es una de las grandes contradicciones de ETA. Luchaban contra una dictadura, pero al mismo tiempo empleaban métodos dictatoriales para imponer su propia visión del mundo. Y la violencia contra las librerías es un ejemplo claro de cómo la intolerancia puede surgir de ideologías aparentemente opuestas. Es un punto muy interesante. Y volviendo a la transición, las fuentes que hemos consultado coinciden en que la violencia contra las librerías se intensificó durante este periodo. Los ataques se volvieron más frecuentes, más organizados y más destructivos. Sí, los atentados con bombas se hicieron más comunes y el uso del libro bomba por parte de ETA añadió un nuevo nivel de crueldad y terror a la situación. Es difícil imaginar la angustia que debieron sentir los libreros y sus familias ante esa amenaza constante. Debió ser terrible. Vivir con el miedo de que cualquier día pudiera ocurrir una tragedia. Y a pesar de todo, muchos se mantuvieron firmes en sus convicciones.
Siguieron vendiendo libros, organizando eventos, promoviendo el debate. Es una muestra de la fuerza del espíritu humano, la capacidad de resistir ante la adversidad y defender los valores en los que se cree. Y precisamente hablando de valores, las fuentes también destacan el papel de las librerías como espacios de encuentro y debate. Claro, las librerías no eran solo lugares de venta de libros, sino que se convertían en auténticos centros culturales. Organizaban presentaciones, charlas, debates. Eran lugares donde la gente se reunía para compartir ideas y construir comunidad. Exactamente. Y eso las hacía aún más peligrosas a ojos de los grupos extremistas, porque representaban un espacio de libertad donde las ideas podían fluir libremente sin ningún tipo de control. Así es. Las librerías, en cierto modo, desafiaban el control que los grupos extremistas pretendían ejercer sobre la sociedad. Y por eso se convirtieron en blanco de su violencia. Al atacar una librería, no solo se destruyó un negocio, sino que se atacaba un símbolo de libertad y pluralismo. Es una lección que no debemos olvidar. Las librerías, como otros espacios culturales, son fundamentales para una sociedad democrática, y debemos protegerlas de cualquier forma de violencia e intolerancia. Totalmente de acuerdo. Hablando de la defensa de las librerías, las fuentes mencionan la importancia del apoyo social e institucional. Por supuesto, la lucha contra la violencia no puede ser solo responsabilidad de los libreros. Es necesario que la sociedad en su conjunto y las instituciones en particular se impliquen en la protección de estos espacios. Claro, la solidaridad, la denuncia y el apoyo legal. Todo eso es fundamental para garantizar la seguridad de las librerías y de quienes trabajan en ellas. Exacto, y también para enviar un mensaje claro a los violentos, que la sociedad no tolera sus actos y que defenderá la libertad de expresión a toda costa. Es un mensaje crucial. Y las fuentes también nos recuerdan que la lucha contra la violencia no termina con el fin de los ataques. ¿A qué te refieres? Me refiero a que es necesario abordar las causas que generan la violencia, la intolerancia, el fanatismo, la falta de diálogo. Todo eso debe ser combatido a través de la educación, la cultura, el debate. Es decir, construir una sociedad más justa, más tolerante, más democrática. Exacto. Una sociedad donde las librerías puedan ser de verdad esos remansos de paz y saber que todos deseamos. Y precisamente para construir esa sociedad más justa y tolerante que mencionas, las fuentes que hemos consultado destacan el papel fundamental de la educación. Claro, la educación es clave para prevenir la violencia y promover el respeto a la diversidad. Si desde pequeños aprendemos a valorar la libertad de expresión, a dialogar con quien piensa diferente, a resolver los conflictos de forma pacífica, estaremos creando una base sólida para una sociedad más resistente a los extremismos, una sociedad donde la violencia no tenga cabida. En ese sentido, las librerías pueden ser un complemento perfecto a la educación formal. Totalmente. Las librerías son como universidades abiertas a todos, lugares donde podemos descubrir nuevas ideas, ampliar nuestros horizontes, cuestionar nuestras propias creencias. Es fascinante cómo un espacio tan aparentemente sencillo puede tener un potencial tan enorme para transformar la sociedad. Y hablando de transformación, las fuentes también nos invitan a reflexionar sobre el futuro de las librerías en el mundo actual. Es cierto, el mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso. Y las librerías, como cualquier otro sector, deben adaptarse a esos cambios si quieren seguir siendo relevantes. La era digital, sin duda, ha traído consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Exacto. Las librerías pueden aprovechar las herramientas digitales para llegar a nuevos públicos, crear comunidades online, ofrecer experiencias personalizadas. Las posibilidades son infinitas. Lo importante, como bien dices, es no perder de vista la esencia de lo que es una librería. Un espacio de encuentro, de diálogo, de descubrimiento. Un lugar donde conectar con las ideas, con la cultura, con otras personas. En el fondo, las librerías nos ofrecen algo que la tecnología, al menos por ahora, no puede reemplazar. La conexión humana, el contacto directo con las ideas, la posibilidad de perdernos en un mundo de palabras y dejar volar nuestra imaginación. Y eso es algo que debemos valorar y proteger. Sin duda, las librerías son un tesoro que debemos cuidar para las generaciones futuras. Para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Adelante. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros contribuir a la protección y promoción de las librerías en nuestra sociedad? Es una pregunta fundamental. Creo que la respuesta está en nuestro compromiso diario con la lectura, con la cultura, con el diálogo. En apoyar a nuestras librerías locales, en participar en sus actividades, en compartir el amor por los libros con nuestros seres queridos. En definitiva, en convertirnos en embajadores de la lectura y la cultura. Exactamente. Porque las librerías son un reflejo de nuestra sociedad. Si queremos una sociedad más libre, más justa, más humana, debemos empezar por cuidar de nuestras librerías.
Una reflexión muy poderosa para cerrar nuestra inmersión de hoy. Espero que este viaje al pasado nos haya ayudado a comprender mejor la importancia de defender la libertad de expresión y el valor incalculable de las librerías como espacios de encuentro, de diálogo y de construcción de una sociedad más justa y tolerante. Sin duda alguna. Hasta la próxima.